Muy bien, vamos a comenzar con la primera especie y vamos a leer un poco sobre, o comentar un poco estos puntos que maneja la bibliografía que les mandé, el libro de Salzer, y nos da unos consejos para cómo abordar cada uno de los ejercicios. Es muy importante que los tomen en cuenta porque además de poder hacer correctamente los ejercicios, es realmente el proceso, este proceso que aquí menciona Salzer, el que realmente nos va a enseñar cosas importantes, ¿no? Y que va a ayudarnos a desarrollar habilidades que si lo hacemos de otra forma tal vez no podremos desarrollar completamente. Lo que dice aquí es que primer paso, si dice si en caso de que el cantus no sea todo familiar, cántese varias veces. Si es posible, deberá memorizarse antes de empezar a realizar el contrapunto. Estúdiese el contorno del cantus en cuanto al emplazamiento del punto álgido, la situación de saltos, etc. Eso es no es otra cosa más que observación del cantus firmus. También es importante escucharlo, cantarlo, lo pueden tocar también, tocar y cantar y vean lo que habíamos mencionado, ¿no? Qué saltos son fáciles de hacer, qué saltos son difíciles de hacer, dónde está el punto álgido del cantus firmus, dónde están los saltos del cantus firmus. Y es muy importante que el cantus firmus es un material que que ustedes no pueden modificar, que ya está así, que ya existe así y que lo que queremos es conocerlo. ¿Sí? Vamos a ver en el primer ejemplo que nos pone el libro, este es el cantus firmus, este que tenemos aquí en sol menor. Vamos a ponerlo en Sibelius. Muy bien, es importante que lo toquen varias veces, que lo canten. Ese salto del inicio es el punto álgido, desciende, vuelve a ascender, pero no hasta el punto álgido y resuelve. No tenemos muchos saltos, solo tenemos el primero, que es muy grande, y vean cómo está hecho, como habíamos comentado, hace un salto muy grande hacia arriba y compensa en la dirección contraria. Aquí hay un salto de tercera que viene, digamos, una combinación de paso y salto en la misma dirección, pero es solo uno, después cambia la dirección, entonces eso también le ayuda. De ahí en adelante todo se mueve por grado conjunto. Vamos a continuar. El número 2 dice, no deberá realizarse nunca los ejercicios con ayuda del piano. Bueno, eso es importante, deben de tratar de asimilar las indicaciones que hemos visto sobre la construcción de melodías, sobre la verticalidad de los intervalos, etc. Es muy importante que lo hagan mentalmente, ¿sí? Eso es muy importante. Lo que pueden probar, como aquí dice, es cantando lo que vayan escribiendo. Canten, si hacen un salto de tercera descendente, pues cántenlo y vean cómo funciona el contorno. Pero es muy importante que no lo hagan directamente en el piano, para que mentalmente vayan escuchando eh, cómo funciona lo que escriben. Ya al final, como dice aquí, pueden tocarlo, ¿no? Al final pueden, ya que lo tengan todo completo, lo pueden tocar, claro. Y este ejercicio que menciona aquí es muy buena ayuda, que es tocar una voz y cantar la otra. Ese es un ejercicio que sirve muchísimo. Ahí pues nada más tendrían que ajustarse a a su tesitura, pero es un ejercicio que sirve muchísimo. Tocar la voz de abajo mientras canto la de arriba y viceversa. Muy bien. 3 dice aquí, al escribir piénsese principalmente en términos de dirección y continuidad horizontales. Eh, Ahora, no significa que nos vamos a olvidar de las cuestiones verticales, ¿no? Sino más bien dice, no debe escribirse nunca nota por nota, sino planificar como mínimo 3 o 4 antes de escribirla, ¿sí? Es muy importante eh, poder ver que lo que tenemos que escribir tiene que ser una línea melódica.
Y aunque no nos olvidamos de la cuestión vertical, lo más importante es que se construya una línea melódica que tenga, como aquí dice, dirección y continuidad. Después dice 4. Tras haber escrito todo o buena parte del ejercicio, pero antes de tocar el piano, compruébese cuidadosamente que no contenga errores. Esto es lo más importante. Ustedes tienen que ser capaces de identificar si tienen algún error. Por favor, me ha pasado muchas veces antes que me entregan trabajos donde hay errores, donde son evidentes, donde incluso cuando se los muestro ustedes dicen, sí, claro, ahí hay un error, y ¿por qué no lo cambiaron? ¿No? Entonces es muy importante que ustedes revisen que no tenga errores, ¿sí? Que escriban los intervalos correctos, los que quieren escribir también. Esto lo vamos a comentar ahorita por el uso de las claves, ¿no? En muchos ejercicios de aquí se van a usar claves de Fa, de Do en tercera y de Sol. Entonces hay veces que nos podemos confundir un poco con las claves, pero que hayan escrito la nota que querían escribir en realidad. Y sobre todo que, que no se puedan como confundir entre quise escribir esta nota pero en realidad puse esta otra, o cuestiones de alteraciones también. Entonces tienen que revisar cada compás, cada nota para verificar que no tenga errores. Y esto que tiene aquí, dice aquí, escribir los intervalos verticales debajo del ejercicio puede ser beneficioso. Bueno, es escribir los intervalos que se generan entre las distintas voces y, y pues verificar que no haya quintas paralelas, por ejemplo, que no haya dos ochos paralelos u ochos consecutivos. Entonces, eso se podría ser una herramienta para evitar errores. Pero en general lo tienen que revisar, porque hay veces que los números, incluso cuentan mal los números, entonces el número, según el número no hay error, pero según las notas que están escritas sí hay error, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Dice aquí también que se le preste atención a las quintas, disminuidas y cuartas horizontalmente aumentadas, o sea, los tritonos, ¿no? Ahí hay que evitar utilizarlos por ahora, ¿no? Dice aquí, estos son intervalos sobre el papel, en realidad dice aquí que son iguales a los que son perfectos, es decir, yo puedo poner, es una cuarta, pero en realidad no darme cuenta que es una cuarta aumentada, ¿sí? Entonces eso es muy importante. 5. Cuando encuentre ese error, corríjase cuidadosamente, ya que en ocasiones es necesario hacer varios cambios. Esto es muy importante. Hay veces que si tenemos un solo compás que tiene un error, intentamos corregir solamente ese compás y eso genera un error con el anterior o con el siguiente, o en general un desequilibrio en la línea que habíamos escrito. Entonces hay veces que si hay un error prácticamente tenemos que volver a escribir varios compases, aunque haya solo un error. Depende mucho del caso, pero en general una corrección puede llevarnos a más de una modificación, ¿no? Entonces esto es muy importante. 6. Establecer los focos importantes del contrapunto antes de comenzar. Ayuda a desarrollar la capacidad de anticipar y escuchar mentalmente gran parte del ejercicio. Esto es muy importante. Aquí nos dice sobre la posibilidad de hacer un boceto, un esbozo de lo que vamos a escribir. ¿Qué necesita este esbozo o este boceto? Pues lo que necesita es un punto de partida, un punto álgido, un punto donde sea el clímax de la melodía y un punto final o un punto de resolución. Y aquí tenemos, nos ponen este ejemplo 1.45. Vemos aquí que el cantus firmus es la voz superior. Si nosotros queremos ver cuáles los puntos que se están marcando aquí, vemos que aquí hay una octava. Es muy importante que los ejercicios se inicien
y se terminen con un intervalo que nos ayude a establecer la tonalidad. Y bueno, si yo quiero establecer la tonalidad, por ejemplo aquí, que es de sol menor, pues ¿qué intervalo nos ayuda para eso? La octava. La octava sería el intervalo ideal. Entonces, iniciar nuestros ejercicios con octava de preferencia. También puede ser unísono. Al final en realidad sucede algo muy similar, ¿no? Podemos incluso agregar que iniciemos y terminemos nuestros ejercicios con octava o unísono. Habrá ejemplos después donde se puede hacer con quinta. Sí, se puede hacer con quinta también. A lo mejor ahí lo que podríamos agregar, esto como la primera opción, la mejor opción, y la segunda opción, pues con que sea, se pueda distinguir ahí el acorde de tónica en fundamental. ¿Por qué? Porque entonces puedo terminar, por ejemplo, si aquí estuviéramos en sol, pudimos haber terminado con una quinta. Sin embargo, como el canto subimos hasta arriba, pues esta nota no la podemos cambiar. Entonces no nos queda otra opción que poner octava. O unísono, de hecho el unísono pudo haber quedado porque llegaría por movimiento contrario, ¿no? Entonces podría ser, estos dos puntos son los que necesitamos, eh, digamos, recordar para iniciar y terminar nuestros ejercicios. Y por otro lado, el punto álgido. Ahora, ya habíamos marcado que el punto álgido de este ejercicio estaba aquí, ¿no? En el cantus firmus, justo ahí. Aquí el punto álgido es al principio prácticamente, y cuando nosotros nos dice aquí que establecemos los focos importantes, bueno, ya establecí la tonalidad con el inicio y el final, y el siguiente punto importante es este, que es el punto álgido. Vean que aquí el punto álgido está en un momento distinto al de arriba, es independiente. Es la nota, con respecto a las notas donde estamos empezando y terminando, es una nota que está más aguda, y ahí yo puedo suponer que ese será mi punto álgido y hacia ahí me voy a dirigir, hacia este punto álgido y de ahí hacia el final. Es muy importante, como dijimos desde antes, que el punto álgido no se repita. Si se repite va perdiendo cierta efectividad. También algo que vamos a mencionar de esta primera especie es que en primera especie todos los intervalos son consonantes. Ya habíamos mencionado cuáles son los intervalos consonantes: quinta, octava, tercera, sexta. Quinta perfecta, octava perfecta, el unísono perfecto, terceras mayores y menores, sextas mayores y menores. Esos son los intervalos posibles. Ahora, tengan mucho cuidado a la hora de contar los intervalos. Acuérdense de la ubicación de las claves, ¿no? Este sol es este sol que está aquí, equivaldría al sol del último espacio en clave de fa. Por lo tanto, este es una octava, lo mismo hacia el final. El intervalo que tenemos aquí es de sexta. El intervalo que tenemos en las siguientes, aquí es de octava. Y el anterior es un intervalo más amplio que la octava. Es un intervalo, si nosotros contamos desde este fa sostenido hasta este la, bueno, es una tercera, pero es una tercera compuesta, es una tercera más una octava. Aquí es muy importante considerar eso,
porque si no lo consideramos puede ser muy fácil que nuestras voces empiecen a abrir más, a abrir demasiado. Entonces el número adecuado sería décima. Esto es solamente tomen en cuenta que la octava eh, eh, volvería a ser como el unísono. Entonces si yo, digamos, una octava es un unísono compuesto, una segunda, si lo hacemos compuesto, es una novena, una tercera es una décima y así sucesivamente. Entonces vean que al momento los intervalos que escribimos fueron todos consonantes. Y esto es lo primero que tenemos que hacer. Establecer la tonalidad en el inicio y en el final. Terminarlo con octava o unísono. O también recordando que el acorde de tónica tiene que estar en fundamental. Eso es muy importante porque a veces, por ejemplo, como tiene que ser un intervalo consonante, ponen una quinta, ¿no? Pero si pongo una quinta con respecto a este sol por debajo, porque el canto sigmos es el de arriba, me quedaría un do. Y ese do no tendría la función de tónica, porque la tónica es sol. Entonces eso es muy importante. ¿Sí? Vamos a escuchar este fragmento, aquí lo tengo. Muy bien. Vamos a ver que estas notas que se agregaron aquí abajo son las mismas que tenemos acá. En realidad se vuelven una especie de, ¿cómo decirlo? Eh, de pilares para continuar nuestro ejercicio, ¿no? Es como establecer los puntos de referencia, principio, final y punto álgido. El final aquí no solo, esto es muy importante, no solo se puso la última nota, sino también la nota de donde viene, ¿no? O sea, cómo vamos a resolver ahí. Eso es muy importante. Entonces, siempre establecer el principio, el final y el punto álgido van a ser como nuestros pilares para construir el contrapunto. Aquí tenemos, de hecho, una continuación de este primer boceto, ¿no? En general, tenemos varias opciones de cómo poder resolver este, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una primera solución. Si se fijan, los puntos de referencia que ya habíamos puesto ahí siguen. Este mi bemol, el fa sostenido y el sol, sobre el principio. En este primero, bueno, no está mal. Justamente lo que vemos es pues hay una cierta, sí hay una dirección. A lo mejor el problema es, bueno, primero la nota que se tuvo que quedar, ¿no? Porque no había una opción muy clara de hacia dónde llevar esta nota después. Asciende correctamente, ¿no? Va a hacer una combinación de pasos, paso hacia abajo, salto hacia arriba. Y aquí tenemos dos saltos consecutivos. Sí, ya habíamos visto que eso había que a lo mejor evitarlo, pero en general son saltos consecutivos en dirección contraria y eso es posible. Esto no tanto porque anticipa la resolución hacia la tónica, ya lo habíamos comentado, si nosotros ponemos muy pronto la tónica antes del final, pues se anticipa que ya terminó el ejercicio. Entonces, aunque es efectiva, pero no es la mejor opción, ¿no? Por ejemplo, ¿qué modificación hubo? Que en lugar de hacer este salto consecutivo, hubiera un grado conjunto. Y a esto se refiere con el diseño secuencial. Es, Tal vez es muy breve como para llamarlo diseño secuencial, pero eh, se, podría, se podría ver de esa manera, ¿no? Como un diseño que se repite. En general es poco efectivo. Y bueno, por último, este de aquí, el 1.48, elimina la repetición tanto del diseño como em, de la primera nota. Se aproxima por un salto al punto álgido y sale por paso, eso está mejor. Y el final.
Aquí tal vez el único problema que tenemos es que la cantidad de intervalos duros es mucho mayor. Tenemos octava, el inicio, si bemol re es una décima, otra vez octava, re la es una quinta, si bemol es octava, mi do sexta, tenemos re si bemol sexta, fa sostenido la décima y sol sol octava. Tenemos muchas, sobre todo estas que son consecutivas. Aquí tenemos octava, quinta, octava. De cualquier forma, lo que hay que notar, y eso es muy importante, es cómo las octavas están llegando por movimiento contrario. Vean cómo este se mueve para abajo y este se mueve para arriba. Y aunque el siguiente también es duro, pero también se mueve por movimiento contrario. Hay que buscar siempre que al llegar a intervalos duros lleguemos por movimiento contrario. Y nuevamente, aunque hay uno más duro, el siguiente se mueve por movimiento contrario, llega por movimiento contrario. Entonces, a pesar de que hay 3 intervalos duros consecutivos, lo cual tal vez no es lo ideal, pero los maneja de forma adecuada, ¿no? Entonces, si bien no es la mejor opción tener 3 intervalos duros consecutivos, de estas 3 opciones es la más efectiva. Bien, aquí tenemos los 3 ejemplos para escucharlos. El siguiente con la modificación. Funciona bien, pero tiene secuencia. Y la última versión. Muy bien, ahora vamos a revisar un ejemplo, el inciso A del ejemplo 1.49. Les voy a pedir que también pues, los demás lo revisen como referencia. Y vamos lo tengo aquí, vamos a escucharlo. Está en re menor, no tiene armadura de re menor, pero bueno, eso es por, hay algunas, sobre todo antes se usaba más el modo dórico como para el modo menor en lugar de la armadura eólica que usamos ahora. Bien, en este caso el cantus firmus está abajo, esta era la melodía que ya existía, la que se agregó fue la de arriba. Si nosotros observamos, aquí ya puse todos los intervalos, vean que todos los intervalos son consonantes, octava, tercera, sexta, octava, décima, décima, sexta, sexta, octava. Tenemos hasta un máximo de 2 intervalos suaves consecutivos paralelos, ¿no? Entonces eso está muy bien. Empezamos con octava y terminamos con octava. No, podríamos haber terminado en un intervalo digamos de quinta tal vez, pero siempre va a ser mucho más inclusivo la octava, por lo que dijimos hace un rato, de que necesitamos establecer la tonalidad tanto al principio como al final. Si nosotros marcamos aquí los puntos álgidos de ambas melodías, tenemos que el punto álgido de esta melodía, de la que se agregó, está aquí, es el sol, es la nota más aguda. Y el punto álgido de la voz de abajo es este la. No coinciden, no es el mismo punto álgido, eso está bien. Puede funcionar. Si se fijan, tenemos saltos de tercera, aquí no tenemos ningún salto muy grande. Hay algo de lo que habíamos hablado, como una regla que había que tener cuidado, pero si se fijan aquí tenemos, digamos, la línea cuando cambia de dirección, aquí cambia de dirección se vuelve una segunda, se continúa en la misma dirección es una quinta perfecta, y cuando
vuelve a bajar, cambia de dirección aquí hacia arriba y se hace un rango de tritono, un rango de quinta disminuida. Ya habíamos dicho que esos en general había que evitarlos o había que tener cuidado. Una solución es continuarlos hacia abajo, pero el problema de continuarlo hacia abajo es que terminaría en sexta, no sería el acorde de tónica, no se resolvería. Se acaba el problema del tritono, pero se genera otro más grave, que es no terminar de forma conclusiva. Entonces, la solución cuando tenemos esto, si es que tienen ustedes un intervalo así de tritono, es resolver el tritono. Que esta nota, que es la nota que genera tensión, suba. ¿Sí? Entonces, aquí hay un rango de tritono, pero ese último, que es la sensible, resuelve. Entonces, por eso aquí es posible utilizar este ejercicio. Entonces, para recapitular, si nosotros tomamos en cuenta esto, en primera especie, a dos voces. Entonces, uno, solo intervalos consonantes. Eso implica unísono, octava perfecta, quinta perfecta, terceras mayores y menores, sextas mayores y menores y sus compuestos, ¿no? Si queremos marcar otro punto importante es que 2, no hemos visto como límite la décima. Eso es una tercera compuesta. Podría ir un poco más, sí, lo voy a poner aquí como un rango. Es decir, puede ir de la décima, la duodécima, la treceava, pero en general vamos a mantenerlo en la décima. Si tiene que abrirse un poco más, podemos hacerlo. Bueno, vamos a dejar el rango. Ese es el rango como máximo que podría abrirse hasta una décima y de ahí se podría extender un poco hasta una tercera. Bien, otras cosas para recapitular. 3. Hacer boceto del contrapunto de la línea. Porque este boceto de la línea melódica nos va a servir como dijimos, unos pilares para construir. Entonces es básicamente establecer el inicio, punto álgido o clímax, es lo mismo, resolución. Mejor ponemos final. ¿Sí? Entonces ya que tenemos esos pilares, como vimos en el ejercicio anterior, es mucho más fácil recordar cómo llegar, a dónde tengo que llegar y cómo tengo que terminar y cómo tengo que empezar. 4. Recordar las características que debe tener una buena línea melódica. La dirección y equilibrio horizontal. Eso significa que no hagamos nota por nota, sino que pensemos en toda la dirección de la línea melódica. Esto aparte de las indicaciones que tenemos en uno de los ejercicios del libro, ¿no? Aquí, acuérdense, nos pone esta lista de indicaciones. Podemos seguir esta y además recordar esto que acabamos de mencionar. Vamos a aquí a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a tomar el canto subimos abajo.
Hay que recordar también que nosotros escribimos así en unidades un poco porque las especies lo que hacen es eliminar pues ciertas dificultades, como por ejemplo la dificultad rítmica, y centrarse exclusivamente en la melodía y la coincidencia vertical. Entonces por eso lo escribimos así. Pero también otra cosa es que la música antigua, su unidad de medida, solía ser más frecuentemente la mitad. Entonces, en realidad, aunque veamos notas muy largas, no eran tan largas, ¿no? El pulso era de mitad. Muy bien, este es un cantus firmus. Esta es la melodía que ya está como base. Vamos a escucharla. Muy bien, vean, tiene su punto álgido. Vamos a marcarlo aquí. Aquí está el punto álgido. Tiene un solo salto muy grande. Aquí vemos que no se continúa en la dirección contraria, sino en la misma dirección, pero el rango que se hace no es de intervalo disonante, el rango que se hace es de sexta. Entonces, bueno, es posible. No se cumple ese tratamiento totalmente con respecto a los saltos, pero sí se sigue por paso y no se hace un rango disonante. Eso es importante. Y ya de ahí, bueno, aquí hay un salto de tercera, pero ya dijimos que con los saltos de tercera es mucho más fácil manejarlos. Muy bien, entonces vamos a recordar nuestro plan que tenemos aquí. Lo voy a poner. Bien, entonces solo intervalos consonantes. No puedo poner intervalos que no sean estos, unísono, octava, quinta, tercera, sexta o sus compuestos. Debo de tener cuidado de no hacer más de décima o trecena ese rango. Es muy importante recordar este La, que está en clave de Do en tercera, es este mismo La. Es ese La. Entonces, si yo escribo este La, es unísono. Si yo escribo este La, es octava. Si yo escribo este La de arriba, ya es una quinceava, ¿no? O una doble octava, entonces ya estaría excediendo el límite. Por lo tanto, es muy importante recordar el registro, ¿no? Dónde estoy escribiendo y en qué claves. Boceto de la línea melódica, inicio, punto álgido y final. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer eso, boceto de la línea melódica. Tengo que, acuérdense, ¿para qué es este boceto? El inicio es establecer la tonalidad y al final también. Esto está en la menor, entonces tengo que dejar en claro que estoy en la menor. Ahora vamos a ver qué opciones tengo. Si yo escribo un unísono, el problema es que la siguiente nota es un salto muy grande, entonces este mi estaría sonando justo en la primera línea. Por lo tanto, si yo escribo, por ejemplo, después un sol, ¿no? Porque además si una salta la otra no puede saltar, pues ya se cruzaron, ¿no? Ya se cruzaron todas las voces. Si salto ambas, pues mi única opción es saltarlo hasta este sol. Pero el problema es que ahí hay un salto de séptima. Entonces, de cualquier forma, este unísono no me conviene, ¿no? Por este salto sobre todo, se generaría problemas. Entonces me conviene más que esto fuera una octava. Bien, ya establecí el inicio. Ahora con el final es muy similar. En general vamos a terminar también en octava o en unísono. Si yo termino en unísono, nuevamente fíjense, esto es un unísono. Acuérdense que dijimos que unísonos, octavas, quintas perfectas y sus compuestos tenemos que llegar por movimiento contrario. Este baja, entonces este tendría que subir, y si hacemos que suba, pues ya se cruzó, porque este sol está sonando más abajo que este sí. Entonces no puedo terminar en unísono, no hay forma de hacerlo. La mejor opción sería en todo caso así. Voy a llegar a la octava y llego por medio de un movimiento contrario, este para arriba y este para abajo. Ahora, cuidado, este es la sensible, entonces vamos a ponerla así.
Normalmente en este penúltimo compás va a estar o la sensible o la supertónica para llegar a la tónica por grado conjunto. Es lo más común. Entonces, si aquí ya estaba la sensible, pues, perdón, si aquí ya estaba la supertónica, que es el si, por lo tanto arriba corresponde la sensible. ¿Sí? Entonces, eso es muy común. Entonces, no digo que es una regla, pero es muy común. Muy bien, luego vamos a establecer un punto álgido. Si la tonalidad es la menor, puedo establecer en realidad el punto álgido que yo quiera. Por ejemplo, podríamos poner un mi, subir hasta un mi, ¿no? Que es una quinta por encima de la primera nota, está muy bien. Ahora, ¿dónde el mi haría consonancia? Podría ser aquí, este es un mi y aquí era un mi, pero serían octavas paralelas. Entonces, no, porque sería octava y octava. No nos queda. Aquí tampoco porque este es un fa, entonces si pongo un fa sería séptima y rompo con la primera, con esto primero que pusimos aquí. Ya habría un intervalo disonante y no. Lo mismo pasa con el siguiente, tengo un re, y si pongo un mi se hace una novena. Tengo un do aquí, este do aquí podría quedar, ¿sí? Si yo lo pongo aquí, tendría un do y un mi, pero compuesto, entonces el intervalo que tendríamos sería de décima. Está bien, está en el rango entre el límite que vamos a tener. Podría ser en otros puntos como aquí, pero aquí tal vez está muy cerca del final, ¿no? Ya implicaría, o sea, ya automáticamente tengo este salto grande, ¿no? Entonces, por eso es mejor, yo creo que aquí. Y nuevamente no coincide exactamente el lugar de los dos puntos álgidos, ¿no? Son independientes completamente. Muy bien. Ya cumplimos con este primer paso del boceto, ¿no? Bueno, más bien con este punto del boceto. Es lo mismo, es similar al estado en el que estábamos con el ejercicio anterior, ¿no? Donde este ejercicio anterior que nos ponen aquí, vean, está el boceto de estos puntos importantes y el cantus firmus. Aquí ahora lo estoy haciendo con el cantus firmus abajo. Bien, ya que tenemos esto, entonces ahora sí, vamos a continuar nuestro ejercicio. Y esto no es más que continuar con la construcción de una línea melódica. Vamos a ir construyendo varias, decíamos nota por nota, a veces no es lo ideal, pensar en más bien movimientos que pudieran funcionar y a partir de ahí ver si los intervalos que se generan son consonantes, porque aquí todos deben ser consonantes. Entonces, por ejemplo, si yo hago aquí, podríamos seguir una línea ascendente hasta llegar al mi, ¿no? La, si, do, re. Pero aquí tenemos un problema. Se harían quintas paralelas, porque mi con si haría quinta, fa con do sería quinta también. El re aquí no queda mal, es una octava, llego correctamente, o sea, llegaría por movimiento contrario, pero el problema son las quintas paralelas anteriores y que ya habría 4 intervalos duros consecutivos. Entonces, es importante a lo mejor romper en algún punto con eso. Tal vez una solución es que aquí pongamos esto. Aquí tenemos varias opciones. Ya que pusimos eso, si quiero continuar con el movimiento ascendente lo podríamos hacer, pero entonces ahora tendría que ir aquí a otra nota. Por ejemplo, podría hacer a un la. Entonces, si yo pienso este diseño como una bordadura, la, sol, la, entonces ya no tengo los intervalos duros, tengo de hecho intervalos suaves, tengo intervalos de tercera. Aquí nada más habría que considerar que si estamos en modo menor, pues voy a poner este sol sostenido. Acuérdense que el movimiento obligado es hacia dónde va, no de dónde viene. Entonces, como este resuelve, sí tiene que ser sostenido, ¿no? Si por ejemplo este sol yo lo mandara hacia abajo, mi otra opción es mandarlo hacia abajo y hacer un unísono. Bueno, ahí no tiene la obligación de ser sostenido,
porque va hacia abajo. Entonces se podría quedar natural. A lo mejor aquí el problema sería ver cómo vamos a llegar de este fa a este mi, porque ya serían bastantes saltos, ¿no? Pero hay opciones. Vamos a pensar en varias opciones. Bien, también si pensamos en otra opción es el hecho de que este sol no se mueva por grado conjunto, sino salte. Por ejemplo, si se mueve aquí a este re, que es una sexta. Bueno, como este sol salta, no tiene la obligación ni de ser natural ni de ser sostenido. ¿Sí? No, porque el movimiento obligado es solamente cuando es por grado conjunto, entonces se puede quedar así. Si quisiéramos que sonara con un sol sostenido, el problema es que habría un salto de tritono, ¿no? Entonces eso, ahí melódicamente ya dijimos que también hay solamente saltos consonantes. Bien, entonces tal vez esta opción nos acerca un poco más hacia el mi, ¿no? Entonces podríamos ir, por ejemplo, ya no iríamos totalmente por grado conjunto, pero podríamos poner aquí la octava que habíamos puesto desde el principio. Y entonces se haría esto. Si nos fijamos muy bien, veríamos cómo llegamos aquí a esta octava por movimiento contrario. ¿Sí? Tendríamos este subiendo y este bajando. Vamos a probar esta versión hasta ahí. Llegamos más o menos bien. Recuerden que antes de tocarlo podríamos cantarlo. Ahorita, bueno, no es difícil hacerlo aquí por medio de Sibelius, pero en general traten de imaginar cómo va a sonar. Y ahora pues a partir de lo mismo, ya que llegamos al punto álgido, es lo mismo para terminar. Vean que en realidad aquí fue en una sola idea, como hicimos estos 4 compases prácticamente, o estos 3 porque el primero ya lo teníamos, y lo mismo va a pasar aquí. Tengo que descender, la ventaja es que llego por paso, entonces puedo salir por salto. Tendría que ser un salto a un intervalo consonante y que me permita resolver, ¿no? Porque podría estar esto, ¿no? Como aquí el bajo o sea, esto no está en el bajo, podría funcionar, pero aún así puede sonar eh, como anticipar la resolución. Pero podría ser, ¿no? Entonces, si quisiera terminar con este diseño, entonces a lo mejor podríamos hacer esto, hacer un salto grande y luego volver a bajar, ¿no? No se compensa, pero podríamos hacer un salto. Sí, creo que las únicas opciones serían o regresar a la octava y a partir de ahí hacer este final, ¿no? Esta sería una opción. La otra creo yo es esta. Vamos a ver cómo funcionan. Piensen en el diseño. Creo que puede funcionar para terminar. Este sería la otra. Creo que me gusta más la otra, la del sí. Si tenemos esto, vamos a verificar ahora los intervalos. Tengo sexta, sexta, sexta. Tengo 3 sextas consecutivas. Está bien todavía, puede estar en el límite. Acuérdense, dijimos que 3 como máximo consecutivas. Hay más en el ejercicio, pero consecutivas serían 3. Y bueno, vamos a verificar que todo esté bien, que haya contado los intervalos bien. Esto es octava, esto es tercera, tercera, re, re. Este está mal, porque lo había dejado como estaba el anterior. Es octava. Eso es lo que les decía, a veces el número que le escribimos no es correcto con respecto a las notas. Ahorita fue por los cambios que estaba haciendo, pero en general hay que verificar. Do, mi décima, re, si sexta, do, la sexta, si sol sostenido sexta, la octava. Las octavas, vean, vamos a verificar. Esta llega por movimiento contrario y esta también llega por movimiento contrario.
¿sí? Entonces es muy importante que verifiquen antes de escucharlo ya o de tocarlo por completo. Vamos a escucharlo. Pues muy bien, entonces de tarea les voy a mandar unos cantos firmus para que hagan un ejercicio, bueno, para que hagan varios ejercicios siguiendo estos puntos de los que hablamos en esta clase. Les agradezco y nos vemos pronto.